En el borde del mundo conocido, más allá de los reinos prósperos y las tierras de la luz, existía un lugar olvidado, un reino en ruinas que una vez había sido el hogar de los elfos más sabios y poderosos, Elindor. Su caída había sido lenta, tan lenta que pocos recordaban sus gloriosos días. Pero lo que la gente desconocía era que el reino no se había perdido por completo. Aún quedaba una chispa de vida, un último suspiro de esperanza. Elindor estaba esperando ser reclamado, pero solo una persona, marcada por el destino, podría devolverle la gloria. Esa persona era Lysandre. Lysandre había crecido en las aldeas más remotas del norte, escuchando historias de su abuela sobre el esplendor de Elindor. Su madre siempre le decía que sus sueños de grandeza eran solo ilusiones, que su futuro no estaba en tierras lejanas, sino en la quietud y la labor de los campos. Pero algo en el corazón de Lysandre siempre se rebelaba contra esas palabras. Sabía que su destino no era el de una campesina, sabía que había algo más esperándola, algo más grande que las historias que escuchaba cada noche. Una noche, al igual que tantas otras, el cielo se cubrió de nubes oscuras, y una lluvia silenciosa comenzó a caer, como si el cielo llorara en secreto. Fue entonces cuando el viento, que siempre había traído consigo susurros de historias antiguas, le trajo un mensaje diferente. Un murmullo, suave y casi imperceptible, llegó a sus oídos. El viento no era solo viento, era la voz de Elindor llamándola. Ven, dijo la voz en su mente, ven a reclamar lo que te pertenece. Lysandre, que había aprendido a escuchar los susurros de la naturaleza, sintió el impulso de seguir esa voz. Sin pensarlo dos veces, empacó lo necesario y partió en una travesía que cambiaría su vida para siempre. El viaje hacia Elindor. El camino hacia Elindor no era fácil. El reino estaba escondido en los rincones más remotos del mundo, rodeado por vastos bosques oscuros y montañas que parecían desafiar a cualquiera que osara acercarse. Mientras Lysandre avanzaba, algo extraño comenzó a suceder. Las sombras de los árboles parecían moverse a su alrededor, como si los mismos bosques estuvieran observando, probando su valía. Pero, más allá del peligro evidente, Lysandre sentía una presencia cálida, como si el reino la estuviera protegiendo, guiándola hacia su destino. En uno de los bosques más oscuros, cuando la luna apenas podía atravesar las densas ramas, Lysandre encontró una figura en el camino. Era un hombre alto, con una capa negra que se desvanecía en la niebla. Sus ojos, brillando con una luz plateada, la miraban fijamente. ¿Quién eres?, preguntó Lysandre, manteniéndose firme, aunque su corazón latía acelerado. Soy el guardián de las puertas del pasado, dijo el hombre, su voz grave resonando en el aire. Y tú, joven aventurera, has sido elegida para caminar por un sendero que pocos osarían pisar. Elindor necesita de tu fuerza, de tu valentía, pero también de tu corazón. Lysandre sintió una extraña mezcla de miedo y curiosidad. Elindor, repitió, con la duda aún presente. ¿Cómo sabes mi nombre? Todo en Elindor está conectado. El reino se ha mantenido en silencio, pero nunca ha olvidado a los que alguna vez le pertenecieron. Y tú, Lysandre, eres más que una simple viajera. Eres la descendiente de los antiguos reyes, los últimos herederos de Elindor. Al escuchar esas palabras, el mundo de Lysandre pareció desmoronarse. ¿Ella? ¿Descendiente de los antiguos reyes? Esa era una historia que solo había escuchado en los viejos cuentos, historias que nunca había considerado posibles. Y sin embargo, algo dentro de ella reconocía la verdad de sus palabras. La sangre de los antiguos gobernantes de Elindor corría por sus venas. El corazón de Elindor. Finalmente, después de días de caminar, Lysandre llegó a las ruinas de Elindor. Lo que encontró fue algo que jamás había imaginado. El reino estaba sumido en un sueño profundo,
las torres caídas y los muros rotos, pero aún había algo en el aire, algo que vibraba con una energía indescriptible. La tierra misma parecía estar esperando que algo, o alguien, la despertara. En el centro de las ruinas, Lisandre encontró un altar antiguo, cubierto por enredaderas de flores marchitas. Sobre el altar descansaba una espada, forjada con la misma luz que una vez había brillado en el reino de Elindor. Al verla, Lisandre sintió una conexión profunda, una llamada hacia algo más grande que ella misma. Con determinación, levantó la espada, y al hacerlo, una ráfaga de luz iluminó todo el cielo, y un estruendo resonó por todo el reino. De las ruinas emergió una figura, una sombra con ojos rojos y una sonrisa cruel. El guardián de las puertas del pasado había desaparecido, y en su lugar, Lisandre se enfrentaba a la esencia oscura que había corrompido a Elindor. «Pensabas que podrías restaurar el reino», dijo la figura con una voz llena de burla, «pero la oscuridad siempre prevalecerá». Lisandre, temblando, sintió una oleada de desesperación. El amor por su hogar y la esperanza de restaurar lo perdido se enfrentaban a la fría realidad de que el destino de Elindor había estado marcado por la sombra durante demasiado tiempo. Pero algo dentro de ella, algo profundo, despertó. Sabía que no podía rendirse. La esperanza nunca se había ido, solo había estado dormida, esperando a ser despertada por alguien que entendiera lo que realmente importaba. Con un grito de determinación, Lisandre alzó la espada hacia el cielo, y la luz de Elindor comenzó a brillar nuevamente. La oscuridad comenzó a desvanecerse, pero no por la fuerza de la espada, sino por la fuerza de su corazón, por su amor por el reino, por el sacrificio de su propia vida para restaurar la luz. El último sacrificio. El reino comenzó a sanar, pero Lisandre sabía que su sacrificio no era en vano. La oscuridad había sido vencida, no porque ella hubiera derrotado a la sombra, sino porque había comprendido lo que realmente significaba ser la descendiente de los antiguos reyes. No se trataba solo de poder o gloria, sino de amor, esperanza y sacrificio. En los días siguientes, los habitantes de Elindor regresaron a sus tierras, y las ruinas se transformaron nuevamente en un hogar próspero. Pero Lisandre nunca olvidó lo que había costado. La vida y la muerte estaban entrelazadas, y solo aquellos que se atrevían a amar lo suficiente podían cambiar el destino de un reino. En el mundo olvidado de Aeloria, donde las montañas se elevaban como gigantes dormidos y los bosques susurraban antiguos secretos, existía una leyenda sobre un reino que una vez fue próspero, pero que ahora solo vivían los ecos del pasado. Las ruinas de Aeloria, cubiertas por el manto del olvido, eran un recordatorio del amor, la traición y la guerra que una vez desmoronaron a su pueblo. Y, sin embargo, en ese mismo reino, una chispa de esperanza aún ardía, esperando ser avivada. Elaya era una joven que vivía en un pequeño pueblo al norte, donde las estaciones pasaban lentamente y los días transcurrían sin cambios. A pesar de su vida sencilla, Elaya siempre había sentido una conexión profunda con las leyendas antiguas que su abuela le contaba. Aquellas historias hablaban de un reino glorioso y perdido, Aeloria, y de su destino, marcado por una joven descendiente de los antiguos reyes. Una noche, mientras contemplaba las estrellas, Elaya escuchó un susurro en el viento, un murmullo familiar. «Eres la descendiente que hemos estado esperando». Las palabras fueron claras, como si alguien las susurrara directamente en su mente. Era imposible, pero algo en su corazón reconoció la verdad de esas palabras. Aeloria la llamaba. Al día siguiente, sin comprender por qué, pero guiada por algo más grande que ella misma, Elaya dejó su hogar, emprendiendo un viaje hacia lo desconocido. A medida que avanzaba, las tierras se volvían más oscuras, más extrañas, como si el mismo reino estuviera observándola. Se encontró con Arendil, un hombre misterioso, que la esperaba en las fronteras de Aeloria. «Has llegado», dijo Arendil, su voz grave resonando en el aire. «Aeloria necesita que restauras lo que se ha perdido».
Eres la única que puede hacerlo. El aya lo miró confundida. ¿Restaurar? Pero, ¿cómo? Yo no soy nadie importante. Lo eres. Eres la última esperanza de Aeloria, respondió él, sin vacilar. La oscuridad ha consumido todo, pero tu sangre, la sangre de los antiguos reyes, tiene el poder de devolver la luz. Juntos cruzaron bosques encantados y montañas cubiertas de nieve, enfrentándose a criaturas que solo existían en las peores pesadillas. Sin embargo, el aya no temía. Algo dentro de ella le decía que tenía que continuar. En cada paso, sentía que algo la conectaba más y más con Aeloria. Como si las antiguas ruinas la llamaran por su nombre. Finalmente, llegaron a la ciudad caída. A su alrededor, las ruinas de lo que una vez fue un reino glorioso se extendían, cubiertas por el polvo del tiempo. Las torres, aunque rotas, aún se erguían como fantasmas del pasado. En el centro de la ciudad, un altar antiguo aguardaba, rodeado por las sombras de lo que alguna vez fue la vida de Aeloria. Este es el corazón de Aeloria, dijo Arendil, mientras observaba las ruinas con melancolía. Solo un sacrificio profundo, una entrega total, puede restaurar el reino. Ese sacrificio es el tuyo. El aya sintió una punzada en el pecho. ¿Mi sacrificio? Pero, ¿qué tengo que hacer? El sacrificio no es solo físico, explicó Arendil. Es más que tu vida. Es tu voluntad, tu amor por este reino, tu deseo de ver el bien renacer. Solo así Aeloria podrá sanar. El aya tembló, las palabras de Arendil calando hondo en su alma. Sabía que su destino estaba entrelazado con el de Aeloria, pero ¿cómo podía entregar todo lo que era por algo tan incierto? Esa noche, mientras las estrellas brillaban con intensidad, el aya decidió. Se acercó al altar, dejando que el aire frío de la noche la envolviera. Cerró los ojos, y con un suspiro profundo, ofreció su alma al reino. La luz de Aeloria comenzó a brillar intensamente, iluminando las ruinas como si el sol mismo hubiera tocado la tierra. De repente, la figura de Arendil se transformó ante sus ojos. La sombra que la rodeaba desapareció, revelando su verdadera forma. Él era el guardián de Aeloria, el último de los antiguos protectores del reino. Has hecho lo que nadie más se atrevería, dijo, su voz llena de gratitud y pesar. Tu sacrificio no será olvidado. Aeloria ha renacido, pero a costa de algo invaluable. El aya abrió los ojos y vio cómo el reino comenzaba a sanar. Las plantas florecían, los ríos volvían a correr con vida, y las torres de piedra se erguían nuevamente, como si la tierra misma despertara. El sacrificio de el aya había dado nueva vida a su hogar. Pero, al igual que su sacrificio, la restauración de Aeloria no vino sin un costo. La joven sabía que su vida ya no era la misma, que su historia sería recordada por generaciones, no como la joven que salvó el reino, sino como la última luz de Aeloria. Y mientras la gente de Aeloria celebraba su renacimiento, el aya sabía que su sacrificio era el verdadero corazón de ese renacer. La esperanza, el amor por su gente y su tierra, habían sido las fuerzas que habían restaurado lo que parecía perdido para siempre. Aunque ya no estaba allí físicamente, su espíritu vivía en cada rincón de Aeloria, recordado y reverenciado como la última heroína del reino. En un reino olvidado por el tiempo, existió una tierra llamada la Irie, donde el sol nunca se ponía. Allí, la paz era eterna, y la reina Aurelia gobernaba con sabiduría y compasión. Pero un día, sin previo aviso, el sol dejó de brillar sobre el reino, y la reina desapareció sin dejar rastro. Nadie comprendió lo que sucedió, pero la paz de la Irie se rompió, y una oscuridad eterna comenzó a envolverlo todo. La gente hablaba de la maldición que caía sobre el reino, pero el tiempo pasó, y el sol nunca volvió.
En una aldea remota en el borde de las tierras de la Irie, vivía una joven llamada Thalía. Ella había escuchado las historias de su abuela sobre el esplendor de la Irie, un lugar lleno de luz y vida. Sin embargo, nunca había visto más que sombras, ruinas y tierras desoladas. La aldea en la que creció era pequeña y aislada, y aunque la gente le hablaba del reino que alguna vez fue glorioso, nadie se atrevía a viajar a la capital. Todos creían que la Irie estaba perdida para siempre. Una noche, mientras Thalía observaba las estrellas, una figura misteriosa apareció frente a ella. Era un hombre alto, con una capa oscura que se mezclaba con la niebla que cubría el paisaje. Sus ojos brillaban con una intensidad que parecía atravesar el alma de Thalía. «Thalía», dijo el hombre con una voz grave que resonaba en su mente, «el destino de la Irie está en tus manos». Thalía, sorprendida y confundida, dio un paso atrás. «¿Yo? ¿Por qué me eliges a mí?» «Porque eres la descendiente de Aurelia. La sangre de la reina corre por tus venas», explicó el hombre. «Tú tienes el poder de devolver la luz a este reino, pero solo si estás dispuesta a pagar el precio». El miedo se apoderó de Thalía, pero algo en su interior le decía que debía escuchar. «¿Qué precio?», preguntó, su voz temblando. «El precio es tu alma», respondió el hombre. «Solo un sacrificio total puede restaurar la luz. Tienes que ir a la capital, donde la reina desapareció. Allí encontrarás la clave para salvar a la Irie». El hombre desapareció tan misteriosamente como había llegado, dejándola con más preguntas que respuestas. Pero una fuerza incontrolable empujó a Thalía a emprender el viaje. No podía permitir que su tierra siguiera sumida en la oscuridad. Debía descubrir la verdad. A medida que avanzaba hacia la capital, el paisaje se volvía cada vez más sombrío. El aire estaba denso, como si el reino mismo estuviera reteniendo el aliento. En el camino, se encontró con algunos supervivientes que vivían ocultos en los bosques. Sus rostros eran pálidos, y sus ojos reflejaban una tristeza infinita. Nadie parecía tener esperanzas, pero todos coincidían en una cosa: la Irie estaba destinada a caer, y la oscuridad nunca desaparecería. Finalmente, después de días de viaje, Thalía llegó a las ruinas de la capital. Los muros del castillo se alzaban imponentes, pero estaban cubiertos de musgo y grietas. La ciudad, que una vez fue un símbolo de la grandeza de la Irie, ahora estaba en silencio. No había vida en sus calles, solo ecos de lo que fue. Thalía se dirigió al castillo, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Sabía que allí encontraría lo que buscaba, pero también entendía que el sacrificio que se le pedía podría ser más grande de lo que podía imaginar. Al entrar en la gran sala del trono, algo en el aire cambió. La oscuridad parecía espesarse, y una voz suave, pero poderosa, resonó en la sala. «Has llegado, Thalía», dijo la voz. «La clave para restaurar la luz está en ti. Pero debes saber que no habrá vuelta atrás. La luz solo regresará si tu sacrificio es total». Thalía miró a su alrededor, buscando la fuente de la voz, pero no veía nada. Solo una sombra que se movía lentamente entre las ruinas. «¿Qué debo hacer?», preguntó Thalía, sintiendo un frío recorrer su cuerpo. La sombra se materializó frente a ella, revelando una figura etérea, casi translúcida. Era la reina Aurelia, o al menos lo que quedaba de ella. «Debes dar todo lo que eres, todo lo que has sido, para restaurar el equilibrio de la Irie. Solo entonces el sol podrá volver a brillar». Thalía comprendió lo que debía hacer. No era solo su vida lo que debía entregar, sino su esencia, todo lo que la hacía humana. Sabía que el sacrificio era necesario, pero aún así, el miedo la envolvía. ¿Podía realmente renunciar a su alma por el bien de un reino que ya no existía? «Si no lo haces»,
continuó la reina, la Irie seguirá siendo un reino de sombras, y la oscuridad se expandirá más allá de estas tierras. El sacrificio es la única forma de restaurar la esperanza. Con lágrimas en los ojos, Thalía aceptó su destino. Cerró los ojos y dejó que la oscuridad la envolviera. En ese momento, todo el peso del sacrificio recayó sobre ella. Su alma se disolvió en la oscuridad, y la luz que había desaparecido de la Irie comenzó a regresar. El sol, finalmente, brilló sobre el reino una vez más. Cuando Thalía despertó, no estaba en el reino de sombras, sino en un La Irie renovado. Las ruinas del castillo se habían transformado en un palacio brillante, y la gente había comenzado a regresar. El sacrificio de Thalía había restaurado el equilibrio, pero a un costo terrible. Ella ya no era la joven que había sido. Su alma había desaparecido en el viento, pero su memoria vivía en el corazón de la Irie, como la heroína que salvó a su pueblo, pero a costa de todo lo que amaba. La Irie resurgió de las sombras, pero la historia de Thalía permaneció como un recordatorio eterno de que, a veces, el amor por una tierra y su gente exige un sacrificio imposible de imaginar. A veces, las historias de los grandes reinos no se cuentan con la majestuosidad que merecen. No son las crónicas de batallas gloriosas o de heroínas que conquistan mundos. A veces, los relatos más importantes son los que se ocultan en las sombras, los que permanecen callados en las grietas del tiempo. Esta es una de esas historias, la de un reino olvidado y un juramento que aún resuenan los ecos del viento. El reino del Eldorim había sido, durante siglos, un lugar donde la luz del sol se reflejaba en cada rincón, un reino gobernado por la nobleza y la sabiduría. Sus tierras eran fértiles, sus campos llenos de cosechas, y su gente vivía en paz. Pero, como todo en la vida, la paz no era eterna. La antigua profecía, que hablaba del regreso de una sombra oscura, finalmente se cumplió. Una noche, el cielo se oscureció como nunca antes. Las estrellas desaparecieron, y una niebla espesa cubrió el Eldorim. En ese mismo instante, una figura sombría descendió de las montañas. Su nombre era Zoltar, el Señor de la Noche, y traía consigo la promesa de un reinado eterno de oscuridad. Los viejos sabían que él no era un ser común, era una manifestación del mal olvidado, un antiguo poder que había sido sellado siglos atrás. Y con su regreso, las tierras del Eldorim se sumieron en un interminable ocaso. Entre las sombras de esta historia, había una joven llamada Lysandre. Nació en el reino del Eldorim en un día claro y soleado, cuando el futuro parecía prometedor. Hija de un noble de las tierras del norte, Lysandre había sido educada en las artes de la espada, la diplomacia y la estrategia. Sin embargo, no fue su habilidad en el combate lo que la destacó, sino su corazón valiente y su capacidad para amar más allá de los límites del deber. Lysandre había crecido oyendo historias sobre la fuerza de su reino y el sacrificio de sus ancestros. Pero cuando la oscuridad comenzó a extenderse sobre el Eldorim, Lysandre se dio cuenta de que las leyendas eran solo eso, relatos vacíos si no se hacían realidad. Y así, al igual que muchos de los nobles y guerreros de la época, Lysandre decidió hacer su parte en la defensa de la tierra que amaba. Pero mientras las fuerzas de Zoltar avanzaban sobre el reino, Lysandre se encontró con una terrible verdad: la única forma de derrotar al Señor de la Noche era encontrar el último juramento, un antiguo artefacto forjado en los albores de los tiempos, que otorgaba el poder para sellar la oscuridad de vuelta en el abismo. Este artefacto estaba escondido en las ruinas del Alba, un lugar donde el sol nunca había brillado, y donde la tierra misma temía tocar. El viaje hacia las ruinas del Alba fue largo y peligroso. Lysandre no estaba sola en su travesía, la acompañaba su mejor amigo y confidente, Arik, un joven guerrero con el corazón lleno de valor. Juntos, cruzaron bosques oscuros, montañas traicioneras y pueblos abandonados. Pero lo que no sabían, era que cada paso que daban los acercaba más a una revelación que cambiaría sus vidas para siempre.
Durante el viaje, Lysandre y Arik comenzaron a descubrir secretos oscuros de su propio pasado. Arik, el joven guerrero que siempre había sido su apoyo, estaba vinculado de alguna manera a Zoltar. La oscuridad de su linaje, que él mismo desconocía, comenzaba a salir a la luz. Lysandre luchaba con la creciente duda: ¿cómo podía confiar en alguien que podría ser la clave para la destrucción de su mundo? Pero su corazón le decía que debía seguir adelante, que las decisiones del destino eran más poderosas que cualquier revelación. Finalmente, llegaron a las ruinas del Alba, un lugar lleno de ruinas y silencios. El viento susurraba en las grietas de las piedras, como si las voces de los antiguos habitantes aún vivieran en el aire. En el centro de las ruinas, Lysandre y Arik encontraron una enorme puerta de piedra, grabada con símbolos que hablaban de tiempos olvidados. La puerta solo se abriría a aquellos que estuvieran dispuestos a hacer el sacrificio final. El último juramento no era un artefacto físico, sino una promesa, una unión entre el alma del portador y el reino. Para activarlo, Lysandre debía renunciar a su vida, fusionando su ser con el espíritu del Dorim, convirtiéndose en un ser inmortal destinado a velar por la protección de la tierra. Era un sacrificio que, aunque necesario, sería definitivo. Una vez hecho, no habría regreso. La vida de Lysandre quedaría ligada para siempre a la luz del Dorim, pero nunca más podría caminar entre los hombres. Lysandre se enfrentó a una elección imposible. Debería salvar a su reino a costa de su propia vida, sabiendo que nunca podría regresar a casa, nunca más vería a su gente ni a Arik. La tristeza invadió su corazón, pero el amor por su tierra y por aquellos a los que había jurado proteger fue más fuerte que cualquier miedo. En un último acto de valentía, Lysandre pronunció el juramento, y la puerta se abrió. El brillo del artefacto envolvió su cuerpo, y una ola de poder la recorrió. En ese mismo instante, Arik cayó de rodillas, su rostro contorsionado por el dolor. La verdad había salido a la luz: él era el hijo de Zoltar, el heredero de la oscuridad. La profecía lo había marcado desde su nacimiento. Y mientras Lysandre se sacrificaba, Arik, consumido por el dolor de perderla, se dio cuenta de que su destino era también el fin de su propio reino. Pero, en un giro inesperado, el sacrificio de Lysandre no solo trajo luz al Dorim, sino que la oscuridad dentro de Arik fue sellada. El amor que había compartido con Lysandre y su sacrificio dieron fin a la influencia de su linaje, y el reino, aunque marcado por la tragedia, renació con una nueva esperanza. El sol volvió a brillar en el Dorim, pero Lysandre, la heroína, se convirtió en una leyenda. Su sacrificio no fue olvidado, y su nombre siguió vivo en los corazones de quienes vivieron en paz gracias a su coraje. Arik, ahora libre de la sombra de su linaje, se convirtió en el protector de la tierra que Lysandre había salvado. Y aunque ya no podía tocar su mano ni escuchar su voz, el último susurro de ella seguía con él, guiando cada uno de sus pasos. El último juramento del alba había sido cumplido, pero a un precio que ninguno de los dos podría olvidar. La oscuridad, aunque desterrada, nunca desapareció completamente. Y el reino del Dorim, ahora lleno de luz, sería siempre un recordatorio de que el sacrificio y el amor son las fuerzas más poderosas en la guerra contra la oscuridad.